El 2035 para Chile es considerado el año en que se produce el colapso del parque automotriz a combustión. Hay una serie de implicancias que va a tener la ley marco de cambio climático que firmaron desde el Partido Republicano al Partido Comunista en el año 2022. Por otro lado, la agenda global sobre emisiones y el desplazamiento financiero del conductor de Uber y de estas aplicaciones en el cono sur. Y el mercado automotriz de América del Sur, específicamente en el eje Chile, Argentina, Paraguay, se encuentra en estos momentos, 26 de mayo del año 2026, en la antesala de una reconfiguración estructural forzada. No se trata de un proceso orgánico de transición tecnológica guiado por la preferencia del consumidor, sino de una operación de pinza, ejecutada por dos fuerzas supraestatales. Por un lado, la arquitectura legal local derivada de compromisos internacionales y por otro lado, las políticas corporativas de descarbonización de las empresas transnacionales de movilidad y logística como Uber como actor de referencia global. La tesis de este informe técnico establece que adquirir un vehículo de combustión interna, benzina o diésel, a partir del año 2026 constituye un error de planificación financiera con un alto riesgo de pérdida de capital en Chile. Las restricciones legales fijadas para la próxima década, sumadas a los bloqueos algorítmicos y corporativos de las plataformas de última milla, van a destruir el valor residual de reventa de estos activos y van a marginar a los conductores del circuito económico formal mucho antes de lo proyectado por los modelos financieros tradicionales de adquisición de vehículos. El marco regulatorio chileno es el más heavy de todos. La ley marco dictamina el plazo fatal del año 2035. El caso chileno es el modelo de laboratorio para la región. Lo que en el discurso político se presenta como un avance civilizatorio en materia ambiental, en la realidad técnica es un esquema de prohibición con plazo fatales improrrogable. Está la ley marco de cambio climático firmada el año 2022 desde republicanos hasta comunistas, aprobada de manera transversal por la totalidad del espectro político en el 2022. Esta ley institucionalizó la meta global de carbono neutralidad para el año 2050 como una obligación del Estado chileno. Esta ley no es una mera declaración de buenas intenciones, mandata a los ministerios sectoriales a dictar reglamentos vinculantes y punitivos para reducir las emisiones en todos los sectores productivos, siendo el transporte público y privado el primer objetivo de intervención agresiva. Hoy te están dejando trabajar, después te la van a quitar. La Estrategia Nacional de Electromovilidad es hoy una realidad y tiene un cronograma de bloqueo al que tú vas a ser sometido. Y para dar cumplimiento a la ley marco, la hoja de ruta del Ministerio de Energía y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones estableció un cronograma de prohibición de ventas que desmantela el mercado de combustión interna. Literalmente lo desmantela. Si tú tienes una empresa de transporte, de logísticas, una pyme, o eres un trabajador que sabe que le quedan algunos años de utilidad y después piensa dedicarse a Uber o al reparto logístico, tienes que pensar dos veces antes de comprar un vehículo a combustión. Y yo no te cuento esto no porque yo esté a favor de la electromovilidad. Creo que a nivel personal y con mi gusto, no hay nada peor para mi gusto que manejar un auto
100% eléctrico. Es como no manejar. Pero la adaptabilidad del mercado me obliga a mí a tener que aprender en un futuro a manejar autos eléctricos, aunque no me guste, si me quiero desplazar por Latinoamérica. Queridos amigos, este es el canal de Fontiroy, Código Criminal, es mi canal técnico, el canal secundario. Acá somos 606 suscriptores. Te invito a suscribirte al canal para llegar a los 1000 suscriptores y que este canal se pueda autofinanciar solo y pueda monetizarse para poder elaborar estos informes mucho más técnicos. Muy pronto vas a poder ser miembro del canal y vas a poder dejar en diferido tu super thanks. Mientras me puedes ayudar en el viaje que tengo a Chile a través de la cuenta RUT y la cuenta corriente del Banco Falabella que está abajo de este video. Ya sabes que estoy trabajando en mi pretesis sobre el falso estallido social. Estoy a 3 días de mi nuevo despliegue técnico e investigativo en Chile. He asegurado el 65,74% de los recursos operativos. Mi tesis ha evolucionado. Los nuevos datos sobre los eventos de octubre del año 2019 indican una conexión con Medio Oriente, con España, con Argentina, con Paraguay, con la triple frontera, junto a la macrozona norte y a la macrozona sur, involucrando empleados políticos de diversas instituciones. Estas investigaciones en terreno están revelando patrones que en el corto plazo permitirán georreferenciar e identificar a los autores y sus redes, posibilitando la generación de evidencia científica que va a ser utilizada en denuncias ante tribunales chilenos e internacionales. Todo este trabajo va a quedar plasmado en mi tesis de licenciatura en Criminología y Seguridad, la cual cuenta con la orientación de la Universidad Americana de Paraguay, institución donde va a ser presentada. Posteriormente, esta investigación se va a convertir en un libro a disposición de toda la ciudadanía, de forma gratuita, como herramienta para presionar a las instituciones correspondientes a investigar la verdad histórica y jurídica de lo ocurrido en Chile. Un proceso que estalló en octubre del 2019, pero que tuvo su origen en septiembre del año 2015. Tu aporte es vital para blindar este informe, tu aporte económico y voluntario. Busco 2.000 fiscalizadores ciudadanos que aporten $1 cada uno. Ya son 166 los que han comprendido la magnitud de este desafío. Como te dije antes, los datos de transferencia están abajo y recuerda que tú marcas la diferencia. La Estrategia Nacional de Electromovilidad ya tiene su cronograma de bloqueo, firmado por todos los partidos políticos. Y para dar cumplimiento a la ley marco, la hoja de ruta del Ministerio de Energía y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones estableció un cronograma de prohibición de ventas que desmantela el mercado de combustión interna en Chile. El 2026, este año, hay restricciones indirectas. Hay impuestos verdes y a partir de la mitad del año van a comenzar a aparecer en Chile las denominadas zonas de baja emisión. El 2035 es el plazo fatal. La prohibición absoluta de venta de vehículos livianos y medianos a combustión. El 2040 es donde se produce una extensión. La prohibición de venta de motocicletas y maquinaria móvil menor a combustión. Y el 2045 es el cierre. La prohibición de venta de vehículos de transporte de carga pesada, de camiones. El impacto técnico en el parque automotriz liviano es brutal. A partir del 1 de enero del año 2035, ningún concesionario en Chile podrá comercializar vehículos nuevos que dependan de combustibles fósiles, gasolina, diésel o incluso tecnologías híbridas convencionales no enchufables. Solo se va a permitir la inscripción de vehículos cero emisiones, 100% eléctricos de batería BEB corta o de celda de combustible de hidrógeno, las FCEV.
Y esta es la letra chica de las corporaciones de transporte, el caso Uber del año 2040, porque mientras el Estado opera mediante prohibiciones de venta, las corporaciones tecnológicas que controlan la demanda de transporte y la logística de última milla operan mediante el bloqueo de acceso a las plataformas. El plan global de carbono neutralidad de Uber es brutal. Uber ha presentado su hoja de ruta global con metas vinculantes para los años 2026, 2030, 2040. Y aunque el relato corporativo se enfoca en la sustentabilidad, el desglose técnico de sus metas revela un traspaso sistemático del costo de reconversión hacia ti, el conductor. La meta 2025 habla de la fase de pilotaje y la presión en el primer mundo. Conseguir que el 100% de los viajes en Londres y Ámsterdam sean cero emisiones. Que el 50% de los kilómetros recorridos en 7 capitales europeas clave se realicen en vehículos eléctricos. Y que el 80% de los despachos de Uber Eats en Europa y Asia Pacífico eliminen los plásticos de un solo uso en favor de los envases compostables o reciclables. La meta para el 2030, 3 años y medio más, es brutal. El bloqueo de Occidente desarrollado. El 100% de los viajes en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea deberán realizarse en vehículos cero emisiones. Paralelamente, el 100% de los comercios asociados a Uber Eats a nivel global van a tener que haber migrado a empaques sostenibles. La meta del 2040 tiene una cláusula global. El 100% de los viajes y entregas de la plataforma a nivel mundial se deberán realizar en vehículos de cero emisiones, micromovilidad o transporte público integrado. Entonces aquí se produce el desarmado de la micromovilidad en el tercer mundo, porque un análisis crítico del enunciado para 2040 revela que Uber no exige que el 100% de sus conductores globales tengan un automóvil eléctrico, lo cual sería obviamente inviable en términos de mercado en el hemisferio sur. La meta dice textualmente, y abro comillas, en vehículos de cero emisiones, micromovilidad o transporte público, cierro comillas. Esto implica que en regiones con infraestructura eléctrica deficiente o baja capacidad de ingreso, como amplias zonas de Latinoamérica, Asunción o Buenos Aires, la corporación cumplirá sus auditorías internacionales de emisión, o sea, los compromisos SBTI y los estándares ESG de Wall Street, no transformando los autos de sus conductores, sino mutando la naturaleza del servicio. La plataforma penalizará el viaje en automóvil de combustión mediante algoritmos de asignación desfavorables o tarifas de desincentivo, impuestos internos corporativos por huella de carbono, y priorizará los trayectos en vehículos menores, monopatines, bicicletas eléctricas o tramos multimodales conectados al transporte público masivo del Estado. Esto tiene un impacto financiero y una simetría en el Cono Sur, porque la convergencia de la ley chilena del 2035 y la política de Uber del 2040 genera una crisis silenciosa en los modelos de financiamiento automotriz de la región, porque el impacto se desplaza de manera asimétrica en 3 realidades distintas. En Santiago de Chile, el colapso prematuro del valor residual. En Chile, el conductor que adquiere hoy un vehículo a combustión mediante créditos inteligentes o financiamiento automotriz tradicional a 48 o 60 meses, está comprando un activo cuyo valor de reventa caerá en picada mucho antes del vencimiento técnico del motor.
A medida que el mercado se acerca al año 2035, el incentivo para comprar un auto usado a gasolina disminuirá de forma exponencial debido al encarecimiento proyectado de los combustibles fósiles vía impuestos verdes y la inminente restricción de circulación en zonas urbanas de baja emisión. El vehículo a combustión comprado hoy se convertirá en un pasivo invendible. En Buenos Aires se produce la brecha de infraestructura y la exclusión algorítmica, porque Argentina presenta un escenario de alta fricción técnica. La inestabilidad macroeconómica, las barreras a la importación y la falta crónica de una red de carga rápida de acceso público hacen que la adopción de vehículos eléctricos particulares sea marginal. Si Uber aplica su política de bloqueo para 2040 en Buenos Aires de manera estricta, la gran mayoría de la flota actual quedará inhabilitada por software. El conductor argentino no tendrá la capacidad de capitalizarse para adquirir un vehículo eléctrico, lo que provocará una migración forzada hacia la informalidad o hacia las plataformas competidoras que operen fuera del radar de las exigencias ESG globales. Y Asunción se convierte en el contrasentido de la matriz energética y el mercado vía Chile, porque Paraguay representa la mayor contradicción técnica de la región. El país posee una matriz de generación eléctrica prácticamente 100% limpia, renovable y excedentaria gracias a los complejos hidroeléctricos de Itaipú y Yacyretá. Sin embargo, su parque automotriz liviano depende de la importación masiva de vehículos usados a combustión interna. Estoy hablando del régimen de reexpedición vía el puerto de Iquique. El ecosistema de Asunción carece de incentivos gubernamentales agresivos para la instalación de infraestructura de carga rápida, residencial y pública. Si las matrices globales de las aplicaciones de transporte imponen el bloqueo a la combustión para alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible, Asunción vivirá un quiebre de stock. Las aplicaciones se quedarán sin conductores disponibles, cediendo el mercado de movilidad a alternativas locales que sigan explotando la abundancia de vehículos a gasolina y diésel disponibles en el mercado informal. La crisis en el diseño de estas transiciones tecnológicas y regulatorias radica en el perfil de quienes formulan las políticas públicas en el Cono Sur. Existe una desconexión estructural entre la teoría legislativa que aprobaron en distintos países y en el caso de Chile, de comunistas a republicanos, y la realidad de la calle. Desconocen completamente la calle. Lo que en el canal Fontiroy, Código Criminal, denominamos el síndrome del termo. Viven acá adentro, no saben lo que pasa afuera. Y ahí tenemos la incompetencia de la tecnocracia tradicional, porque históricamente los gobiernos de la región delegan la redacción de leyes y planes de transporte en dos perfiles profesionales específicos. Primero, un abogado, que ya sabemos que en el caso chileno no sirven para mucho, por no decir no sirven para nada. Tenemos un abogado de presidente que dijo que tenía la varita mágica con respecto a la seguridad y resultó que ahora va a gobernar con el plan de Gabriel Boric. Ellos están enfocados exclusivamente en la validez procedimental, la estructura punitiva de la norma y el cumplimiento de los tratados internacionales firmados por el Estado, omitiendo por completo las leyes de la física, la ingeniería de transporte y la economía de las clases populares. Y por otro lado, tenemos un montón de ingenieros comerciales o civiles teóricos, profesionales que modelan la realidad mediante simulaciones en hojas de cálculo digitales, asumiendo que el mercado se autorregula instantáneamente y que un conductor de la periferia de Santiago o Buenos Aires tiene acceso inmediato a líneas de crédito blandas para renovar su herramienta de trabajo por un vehículo que duplica el costo del mercado tradicional. Entonces, finalmente está el triunfo de la realidad técnica sobre el relato político, porque el resultado de este diseño amateur de políticas públicas es la generación de normativas que no se pueden cumplir, o que al cumplirse
destruyen la cadena logística y de sustento de miles de familias. La clase política en Chile, en Argentina y en Paraguay legisla para cumplir con las auditorías internacionales de los organismos multilaterales, la ONU, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los convenios climáticos, ignorando la realidad de la microeconomía y la falta de preparación de las redes eléctricas nacionales para soportar una demanda de carga masiva simultánea. Para ustedes que son mi comunidad y la audiencia especializada en Fontirroy y Código Criminal, los datos técnicos arrojan las siguientes conclusiones directas. Primero, guerra contra el valor residual. El automóvil a combustión interna ha dejado de ser una inversión segura a mediano plazo en Chile. La ley marco de cambio climático y la meta de 2035 le han puesto fecha de vencimiento explícita a la propiedad de esta tecnología. Hoy comprarte un auto a combustible en Chile es perder plata. Segundo, el algoritmo como ejecutor. No va a ser necesario que la policía retire los autos a gasolina de las calles con grúa. Van a ser los algoritmos de Uber, de Didi, de Cabify y las aplicaciones de delivery de última vía las que dejarán sin ingreso a los conductores que no se alineen con la agenda ESG, bloqueando sus cuentas por incompatibilidad climática. Y en tercero, es importante la planificación táctica familiar. El ciudadano común y en especial el profesional independiente que depende de su vehículo para generar ingreso debe cambiar su matriz de consumo de forma inmediata en Chile. Comprar un motor diésel en Chile, en Buenos Aires o en Asunción es un error. Comprar un vehículo a combustión de gasolina que acepte solo 97, 98, 100 y que no trabaje con 93 es un delirio, sobre todo bajo esquemas de financiamiento a largo plazo. Esto es adquirir un bien que va a nacer herido de muerte en el mercado secundario. La solución no va a venir de las promesas de la clase política actual, atrapada en sus propios discursos ideológicos de izquierda y de derecha, sino del análisis frío de los datos técnicos y de la capacidad de anticipación de los profesionales que comprenden cómo opera el mercado globalizado fuera de las esferas de la burocracia estatal. Estamos, los periodistas o los profesionales, que somos la hierba dentro de un mate, con el anís, el eucalipto, la manzanilla y la naranja. Y la clase política vive acá adentro, en un termo. La clase política no tiene idea de lo que sufren las personas al volante, trabajando 12 horas en la calle. Para hacer este tipo de videos y para hacer mi trabajo de tesis y de investigación periodística, yo experimenté lo que era eso. Trabajando desde el 25 de diciembre del año 2025 hasta el 1 de abril del año 2026. Experimenté en carne propia lo que vivían los conductores de aplicaciones. Conocí internamente el negocio de los algoritmos. Vi cómo estas empresas globales trabajan directamente con los gobiernos y con las empresas de combustible. Y cómo enganchan con la venta de autos eléctricos. Es un negociado enorme, donde empujan a la población a trabajar en la calle, repartiendo paquetes, repartiendo pedidos, repartiendo su tiempo, su vida, arriba de un vehículo, pagando ellos el costo
de la transformación tecnológica, mientras las grandes empresas siguen cotizando en la bolsa de Nueva York. Y con esto no confundan que esto sea un discurso comunista. La diferencia es cuando tú puedes elegir. Y en este mundo, el ser humano no está teniendo elección, salvo quienes pueden acceder a estos contenidos independientes y alguien les puede hablar con la cruda realidad, tratándose de anticipar y de avisarles. No cometan el error de comprar un vehículo a combustión, no porque a uno le guste, sino que porque el mercado va para otro lado y hoy tú ya no tienes el poder de decisión. Lamentablemente estás obligado, no por mí, sino que por un gobierno, por una empresa de tecnología y por un algoritmo. Este es Fonty Roig, Código Criminal, y nos vemos en otro video.